Bueno, si ya estáis todos sentados, buenos días. En primer lugar, quiero felicitar a Europa Colon por los 10 años de aniversario y yo diría también de supervivencia, porque me consta, porque llevo ya muchos años trabajando con ellos, que han hecho un gran esfuerzo, todos los miembros de la Junta Directiva, tanto actual como las pasadas, por intentar que la asociación consiguiera sobrevivir, como digo, porque ha habido muchas trabas, tanto económicas como de otros muchos aspectos, que han ido solventando gracias al impulso de las personas que están aquí hoy y que, por otro lado, quiero agradecer pues, que me han dado la posibilidad de ser el coordinador del Comité Médico Asesor que está detrás de ellos, pues precisamente para que todas aquellas actividades que emprenden cierta lógica desde la perspectiva de los médicos, tanto oncólogos como de otras especialidades que estamos en la Junta Asesora. Vamos a ir ahora un poco a la parte más técnica de la mañana, que es darles una visión desde el punto de vista de los profesionales de qué es lo que hemos hecho en estos 10 años mientras ha estado la asociación y cuál es la visión de futuro que vemos desde las distintas especialidades que abordamos el cáncer colorectal. Y para ello pues tenemos a varias personas que iré presentando y un poco, como podéis ver por su mini currículum que voy a dar al presentarles, pues son personas que realmente están muy vinculadas a este mundo, que tienen muchísima experiencia y que son las grandes impulsoras de la mejoría de los resultados que tenemos hoy día en nuestro país. Entonces, en primer lugar, va a hablar, son 15 minutos, Federico Rojo es el jefe de patología, de anatomía patológica del Instituto de Investigación Sanitaria de la Fundación Jiménez Díaz. Es líder del Laboratorio de Biología Molecular de dicho centro, también presidente del Biobanco de Muestras de ese centro y presidente del Grupo de Patólogos del GEICAM. El GEICAM sabéis que es un grupo cooperativo que trabaja en cáncer de mama y además es miembro de las redes de centro de cáncer. La red que acabó este año, ha empezado ahora el CIBER y, por tanto, está implicado en numerosos proyectos de investigación y ha publicado numerosos trabajos nacionales e internacionales y nos va a dar una visión de qué es lo que el patólogo ha aportado y va a aportar en el futuro en el manejo del cáncer colorectal. Buenos días. En primer lugar, unirme también a las felicitaciones a la asociación por esta trayectoria de 10 años impulsando en la sociedad la importancia de esta enfermedad y agradecer la invitación al 10º aniversario. Como os ha comentado, yo soy patólogo, les voy a dar una visión de cómo está cambiando la perspectiva en el conocimiento, en el diagnóstico del cáncer de colon, de la enfermedad oncológica en general, y les voy a introducir también los avances que han supuesto este conocimiento y la implementación de tecnología que está comenzando a permitir el estudio en profundidad de la enfermedad de forma menos invasiva a partir de muestras de sangre. Realmente estamos en una situación de cambio de paradigma, estamos cambiando la forma de abordar la enfermedad. Hasta hace pocos años tratábamos los tumores en función de unas características en las que se integraba pues, las características del propio paciente y las características del tumor. Y, como digo, estamos en la entrada de una nueva era que podemos conocer como oncología o medicina de precisión, que se basa en el conocimiento de la enfermedad y que permite tomar decisiones de qué tratamiento aplicar a cada paciente concreto o a cada tumor concreto. Esto se ha conseguido con un impulso a diferentes niveles, un impulso a nivel de identificación de estas alteraciones en los tumores. Las primeras alteraciones se empezaron a describir en los años 60, en los años 90 y en la década de los 2000 se han conocido multitud de alteraciones y, lo más importante, la disponibilidad de fármacos dirigidos contra estas alteraciones de forma específica que son altamente eficaces y que mejoran la supervivencia de los pacientes. En segundo lugar, iniciativas a nivel público, a nivel de la comunidad científica, que identifica a través de grandes proyectos, de grandes consorcios internacionales, estas alteraciones que permiten
Iniciativas a nivel político. Los países anglosajones son ejemplo de este impulso a nivel de la sociedad para ampliar el conocimiento sobre el cáncer. Nixon ya declaró la guerra contra el cáncer. Como ahora les mostraré, las últimas administraciones americanas han ampliado y aumentado este impulso. Países de nuestro entorno, como Francia, Alemania o Inglaterra o Reino Unido, tienen iniciativas muy similares. Y, finalmente, una iniciativa a nivel de la industria, de la empresa farmacéutica, que está apostando en el desarrollo de estos fármacos dirigidos contra las alteraciones. Como les decía, Nixon ya propuso esta guerra contra el cáncer, pero en los últimos años esta iniciativa ha tomado un impulso mucho mayor. De hecho, la administración de Obama, que cerró el año pasado, impulsó esta iniciativa en la medicina. En uno de sus capítulos fundamentales incluye una iniciativa en la oncología de precisión basada en esos pilares que les comentaba, de conocimiento molecular de la enfermedad y utilización de fármacos dirigidos contra estas alteraciones. Ya Obama, en su discurso de presentación de esta iniciativa, ya decía que era un cambio en el paradigma de la aproximación al cáncer. No sustituye a la medicina que veníamos realizando hasta ahora, pero sí que cambia la forma de manejar esta enfermedad y estos pacientes. Y, de hecho, esta iniciativa se ha visto impulsada también por este lanzamiento hacia la Luna, simbolizado por la propia idiosincrasia americana, en este caso contra el cáncer. Fue una iniciativa del vicepresidente Biden. Saben que su hijo murió de un tumor cerebral. En esta iniciativa, impulsando a científicos, impulsando a la industria, impulsando a la administración, para de esta forma conseguir este cambio de medicina. Este cambio de medicina, en realidad, lo que busca es identificar grupos o subgrupos de pacientes con un problema de salud concreto, con un tumor concreto, en función de una clasificación de características del tumor, de la utilización de biomarcadores, que lo que va a permitir es enriquecer el éxito de utilización de un fármaco, identificando a aquellas personas, a aquellos pacientes, aquellos tumores que tienen mayor probabilidad de responder a una terapia concreta, a un fármaco dirigido contra una alteración. De hecho, nuestro reto como profesionales de la medicina es buscar qué herramienta de clasificación permite identificar a los mejores respondedores y evitar terapias que no van a los pacientes que no tienen ninguna probabilidad de éxito en la utilización de un fármaco de este tipo. Este conocimiento, además, nos está permitiendo conocer la complejidad de la enfermedad. El cáncer no es una enfermedad única, son muchas enfermedades. Estas alteraciones que se esconden detrás del cáncer son múltiples y estamos aprendiendo a clasificar estas alteraciones de una forma similar a como Charles Darwin clasificaba las especies. Aquí pueden ver un árbol de clasificación de distintas especies en su famoso viaje que originó pues, el documento de origen de las especies, y ahora los científicos están clasificando las alteraciones de los tumores siguiendo estos mismos árboles jerárquicos que se utilizaban para la clasificación ontológica de los animales. Sabemos que esta clasificación de alteraciones, además, es dinámica, cambia a lo largo de la evolución de la enfermedad. Alteraciones que estaban presentes en el momento del distintas a las que están presentes en la enfermedad diseminada, en las metástasis, y además sabemos que cambian cuando aplicamos un tratamiento concreto. En los últimos 5 o 7 años estamos aprendiendo que los tumores son dinámicos, que aprenden y que seleccionan aquellas células, aquellas especies de células que tienen mayor ventaja para crecer en un entorno hostil. Fíjense en una modelización matemática de lo que puede ser la complejidad de alteraciones en un tumor. Este es el tumor 6 meses antes del diagnóstico, 2 meses antes del diagnóstico. Cada color representa una célula con una característica molecular distinta. Pueden ver en el momento del diagnóstico cómo la masa del tumor tiene una alta complejidad, mezcla multitud de colores que representan alteraciones muy distintas.
Pueden ver el efecto del tratamiento, como las células residuales que tienen características que les permiten sobrevivir, por ejemplo, a una quimioterapia, de alguna forma especies con un perfil determinado, y pueden ver cómo la progresión de la enfermedad, la metástasis, la recaída de la enfermedad tiene un crecimiento a partir de estos clones, a partir de estas poblaciones resistentes, y que de alguna forma son distintas a la enfermedad original. De hecho, pueden ver editoriales en algunas revistas científicas sobre la importancia de estos clones, de estas estirpes celulares en la progresión y en la resistencia de la enfermedad, de alguna forma rememorando pues, esta película famosa y su implicación en la agresividad de la enfermedad. Sin embargo, como les decía, a través de técnicas poco invasivas en los últimos años estamos disponiendo de herramientas que nos permiten medir estas características moleculares de los tumores a partir de muestras de sangre. Y pueden ver esta editorial del año 2014 de Escrito en la sangre. Está permitiendo recoger esa información de todas las células tumorales que están presentes en un paciente concreto y nos permiten dar claves de qué tratamiento aplicar en una situación concreta. De hecho, fíjense en las publicaciones generales, New York Times, Wall Street Journal, sobre el papel de este análisis de alteraciones a partir de muestras de sangre, lo que podríamos denominar como biopsia líquida, que de alguna forma ya estiman que podría sustituir a herramientas más clásicas en los próximos 200 años y que es un campo de rápido crecimiento y de conocimiento en la enfermedad en el cáncer. En términos generales, esta biopsia líquida, esta aproximación a partir de muestras poco invasivas de la sangre, lo que permite es medir estas características del tumor a partir de pequeños fragmentos de ácidos nucleicos, de ADN, de células que están y medir a partir de una muestra de pocos mililitros de sangre qué alteraciones están presentes en un tumor y tomar una decisión de tratamiento adecuada en cada caso. No es un conocimiento nuevo, fíjense, publicaciones ya de muchos años, 1869, 1889, científicos pioneros en la investigación en el cáncer ya encontraban que la sangre podía de alguna forma recopilar información de los tumores y que podían ser útiles para el manejo de los pacientes con cáncer. Y este conocimiento a lo largo de los años ha sufrido pues, un incremento en la evidencia y a partir de los años 90 un verdadero boom en la posible aplicación en el campo de la medicina. Y aquí les presento quizá la publicación que ha permitido esa aplicabilidad en el ámbito asistencial que evidentemente no es cáncer, estas muestras de sangre para el diagnóstico prenatal en mujeres embarazadas. El DNA, el ADN de los fetos está presente también en la sangre y permite detectar alteraciones fetales en las mujeres embarazadas. Esta misma aplicación es la que hemos trasladado al cáncer, estamos trasladando al cáncer. Ahora sabemos que en la mayoría de los tumores podemos detectar este ADN que está circulando en la sangre de los pacientes con enfermedad activa y que en la mayoría de los tipos tumorales somos capaces de medir alteraciones representativas del tumor a partir de una muestra de sangre. El reto es de conocimiento, pero el reto también es tecnológico. Efectivamente hay ADN del tumor en la sangre, pero sabemos que la cantidad de ADN en el tumor de la sangre es muy bajo, por debajo de un 1% de representación de ADN tumoral en la muestra de sangre. Y de esta forma nos obligan en el laboratorio a utilizar sensibles para poder medir ese ADN liberado por las células tumorales. En realidad es como buscar una aguja en un pajar. Si en esta playa tratamos de buscar a Wally, realmente es muy difícil. Tenemos que utilizar técnicas muy sensibles que nos digan que Wally está en esa playa, que efectivamente está allí y que podamos medirlo para tomar una decisión de tratamiento. Son técnicas que se están adaptando al ámbito sanitario, son
técnicas, por ejemplo, como la que aquí les muestro, que estamos trabajando en nuestro hospital, que realiza una emulsión de aceite y agua y es capaz de introducir en cada esfera de la emulsión, de una milésima de milímetro de diámetro cada una de estas esferas, una cadena de ADN que puede ser representativa del tumor o puede ser no representativa del tumor. Y nosotros podemos medir, mediante una técnica que se denomina citometría, cadena de ADN que hemos aislado dentro de cada burbuja, dentro de cada esfera. Fíjense en un paciente con cáncer de colon, que estamos analizando una mutación, un predictor para un tratamiento concreto, cómo se vería el análisis. Pueden ver aquí esta cola en el análisis que representa la detección de la mutación en la sangre, y en un paciente que no tiene este predictor negativo, que no tiene esta mutación, pueden ver que todas las esferas quedan confinadas en este cuadrante. A través de una iniciativa ayudada por la industria, es una iniciativa de Merck y Sysmex con sociedades científicas de oncología y de anatomía patológica, se ha instalado una red de 12 laboratorios que disponen de esta tecnología, que permiten la detección de los fundamentales marcadores de decisión terapéutica en pacientes con cáncer de colon. Pueden ver que hay una distribución geográfica que trata de cubrir todo el territorio. Se va a actuar como laboratorios de referencia para la tecnología que puedan utilizar estos laboratorios para la determinación. Los estudios demuestran que la concordancia con los métodos habituales es altísima, de un 84%, pero además resulta mucho más informativa debido a esa monitorización en tiempo real, esos cambios que pueden surgir a lo largo de la evolución de la enfermedad y que podrían comportar un cambio en las características del tumor y que podemos medir por esta técnica muy sensible. Aquí les muestro algunas cifras de nuestro laboratorio. Fíjense que hablábamos de ese 1%, ahora sabemos que el 40% de los pacientes con cáncer de colon tienen menos de un 1% de DNA tumoral en las muestras de sangre y que justifica perfectamente la utilización de plataformas de alta sensibilidad como la que aquí les muestro. Aquí les muestro un paciente real, es un paciente que fue diagnosticado adenocarcinoma de sigma, aquí pueden ver la lesión en el sigma, tuvo una metástasis hepática, se trató con una terapia anti-EGFR combinada con quimioterapia y tuvo una progresión que está justificada por la aparición y detección en sangre de diferentes clonas, de diferentes poblaciones celulares medidas a partir del ADN tumoral en muestras de sangre que representan estirpes resistentes a la terapia anti-EGFR. No es un paciente de colon, pero es un paciente de pulmón, pero también este tipo de análisis permite la monitorización de la evolución de la enfermedad y la detección de niveles de una mutación en sangre en muestras consecutivas de tomas de muestras de sangre a lo largo del tratamiento del paciente, permite anticipar la progresión de la enfermedad y una información muy valiosa que considerar para cambiar el esquema de tratamiento. ¿Qué va a venir en el futuro? Pues hay varias iniciativas que están trasladando esta utilización de la biopsia líquida, no tanto al ámbito de la enfermedad avanzada y la toma de decisión de tratamiento, sino a la detección precoz del cáncer. Y aquí les muestro una evidencia de la potencial utilidad de la biopsia líquida en la detección precoz del cáncer. Fueron mujeres en las que se realizaron muestras de biopsia líquida para diagnóstico prenatal, en la utilidad que antes les mencionaba, pero en una serie de mujeres, además de las características del DNA fetal, se detectaron unas alteraciones que sabemos que son específicas, propias del cáncer. Y se llamó a consulta a estas mujeres y todas ellas fueron diagnosticadas de cáncer que no se habían descubierto en sus pruebas rutinarias. Después de las cirugías y de los tratamientos apropiados, la detección de esas alteraciones periféricas se habían negativizado y era una evidencia de la utilidad de esta técnica, de esta biopsia líquida para detectar cáncer cuando no había sido todavía diagnosticado. Y para cerrar mi última diapositiva, dos iniciativas mixtas desde el ámbito
público, desde las administraciones, en colaboración con distintas industrias del campo del diagnóstico, industrias de la informática, industrias de la tecnología, que aquí les muestro los nombres, GRAIL y Lunar, son dos iniciativas americanas para la validación de la biopsia líquida en la detección precoz del cáncer. Muchas gracias.